Otra vez, mis queridos alumnos de catecismo, vamos a ver entonces una nueva lección de confirmación. Lección número 16, la Santa Comunión. Sé que hablamos bastante de la Santa Comunión en la última charla que tuvimos, pero ahora quiero explicar un poquito más, porque una cosa que me interesa que quede muy claro y es importante saber distinguir es la misa de la Eucaristía, porque son dos cosas distintas. A veces se habla, y es mal, es un error decir, vamos a la Santa Eucaristía. No, vamos a la misa y va a recibir la Eucaristía. ¿Celebramos la Eucaristía? No, no celebramos la Eucaristía, celebramos la misa y en la misa se produce la Eucaristía. Ahora lo van a entender un poquito mejor. ¿Recuerdan cuál es la definición de la misa? Básicamente la misa es la renovación del santo sacrificio de la cruz que nuestro Señor realiza a través del ministerio del sacerdote, ofreciendo un sacrificio bajo las apariencias de pan y vino. ¿Sí? Pero la misa es, resumiendo y cortito, la misa es un sacrificio. Y la misa dura media hora. La misa dura media hora. Pero dentro de ese sacrificio que dura media hora, un poquito más, un poquito menos, según el padre que celebre, dentro de esa media hora se consagra un sacramento, que es la Eucaristía. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pues ahí está consagrando la Eucaristía. Y este es el sacramento. La Eucaristía, la hostia consagrada, es el sacramento. ¿Sí? Pero la misa no es la Eucaristía. La misa es un sacrificio dentro del cual se consagra la Eucaristía. Y fíjense que la misa dura media hora, pero la Eucaristía queda consagrada, queda la hostia consagrada y puede durar un mes. No debe durar más de un mes, pero puede estar encerrado en el sagrario nuestro Señor dentro de esa hostia, dentro de la Eucaristía, mucho tiempo. Son dos cosas distintas, aprendan a distinguir. La misa es el sacrificio que asistimos y después la Eucaristía, que es lo que se consagra, es lo que aparece como resultado del sacrificio, es la Eucaristía. Para terminar de entender bien, les hago un dibujito acá. Había un problema entre Dios y los hombres. El hombre había pecado contra Dios y Dios estaba enojado. Por eso ningún hombre podía ir al cielo. Entonces, ¿qué pasa? Viene nuestro Señor Jesús en función de sacerdote, obrando como sacerdote. ¿Y qué hace? Es el mediador, se queda en el medio de Dios y de los hombres, si puedo decir así. Y está en el medio porque Jesús es hombre, pero también es Dios. Entonces está como en el medio de Dios y de los hombres, si puedo hablar así. ¿Y qué es lo que pasa? Él quiere unir de nuevo, quiere agarrar de una mano a los hombres y agarra a Dios de otra mano y los quiere unir. Los quiere unir. Entonces al Dios que está ofendido le ofrece un sacrificio en nombre de los hombres. Junta todos los sacrificios de los hombres como quien quiere comprar un carro, ¿no? A ver, denme toda la plata que puedan juntar para comprar un carro. Juntan, pasan la colecta, ponen en la bolsa, 5.000 pesos. Bueno, los hombres podían dar 5.000 pesos. Y Jesús pone todo el resto, que son varios millones. Porque además el carro que compra es una Ferrari de último modelo. El sacrificio que Jesús ofrece es un sacrificio perfecto, que los hombres no hubieran podido ofrecer. Entonces Jesús ofrece ese sacrificio en nombre de los hombres, junto con los hombres, reuniendo todo lo que los hombres podían dar de bueno, Él lo pone dentro suyo y se lo ofrece a Dios. Y Dios, que estaba enojado, cuando ve pues ese amor infinito de Dios hacia los hombres, pues los perdona. Ese amor que su Hijo tiene a los hombres, hasta dar su vida por ellos, pues Él los perdona. Y en recompensa le da la Eucaristía. Les da ese sacramento, tan hermoso sacramento del amor que es la Eucaristía. Entonces, es un doble camino que pasa a través de Jesús, porque Dios Padre da la Eucaristía a los hombres a través de Jesús. Y los hombres ofrecen a Dios el sacrificio a través de Jesús, junto con Jesús. Y podríamos decir más, dentro de Jesús, que eso es lo que hace la comunión. La Eucaristía, de hecho, lo que hace es transformar a los hombres en Jesús para ofrecer más perfectamente el sacrificio a Dios. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Una cosa es el sacrificio, que es lo que los hombres ofrecen a Dios, y otra cosa es la Eucaristía, que es lo que Dios ofrece a los hombres. Lo que Dios ofrece a los hombres es el sacramento.
Lo que los hombres ofrecen a Dios es el sacrificio, ¿sí? Para que logren distinguir, son cosas distintas. Está mal decir, o es un error, mejor dicho, no es que sea un pecado, pero es un error decir, celebramos la Eucaristía. ¡Qué hermosa Eucaristía, Padre! No, la Eucaristía es la hostia consagrada, o el cáliz consagrado. Pero lo que celebramos es un sacrificio que ofrecemos a Dios por nuestros pecados, en unión con Jesús. Por supuesto que el sacerdote en la misa, pues junto con Jesús, y digamos así como instrumento de Jesús, como una pistola en su mano, si puedo decir así, o como un turíbulo, eso que se usa para ofrecer incienso, Jesús con el turíbulo, que es el sacerdote, ofrece a Dios Padre el incienso de adoración de todos los hombres, la acción de gracias, el pedido de perdón por los pecados y todas las peticiones que hagan falta para nuestra vida. El sacerdote en manos de Jesús ofrece, o Jesús teniendo en las manos al sacerdote ofrece a Dios todos los sacrificios y todas las oraciones de los hombres. Y Dios en recompensa, a través de Jesús, nos da la Eucaristía, que es Jesús mismo en realidad. Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poquito en la comunión, pero necesito hacer un poco de trampa. Entonces, seguimos. Un detalle, alcanza con comulgar solo la hostia. No hace falta comulgar el pan, digamos, bajo la apariencia de pan y bajo la apariencia de vino. No hace falta comulgar para recibir a nuestro Señor. Sabemos que bajo la hostia está cuerpo, sangre, alma y divinidad, y bajo el cáliz está cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nuestro Señor ya está vivo y resucitado, no puede volver a morir, y no se pueden separar su cuerpo y su alma físicamente. Realmente nuestro Señor en la hostia está todo entero y en el cáliz está todo entero. Entonces alcanza con comulgar la hostia. ¿Cuáles son los efectos de la Santa Comunión? Un poco ya expliqué la vez pasada que nos une a Jesús y por lo tanto Dios Padre nos transforma en Jesús. Y por lo tanto Dios Padre cuando nos mira como un nuevo Cristo, como otro Jesús, o como realmente unidos, totalmente perdidos dentro de Jesús. Entonces nos concede todo lo que le pedimos, nos perdona todos nuestros pecados, acepta todas nuestras acciones de gracias, etc. ¿Sí? Pero una cosita más que está bueno saber de eso, son 4 efectos, ¿no? Ven que están ahí puestos. Una cosa que está bueno saber es que puesto que como nos une a Jesús, nos une también al cuerpo místico. ¿Qué es el cuerpo místico? Pues es el conjunto de todos los que se unen a Jesús. Porque Jesús es como la cabeza del cuerpo y todos los demás vamos armando, cada uno es un poco lo que es. Unos son brazos porque trabajan mucho para la obra de Dios, otros son corazón porque aman mucho, otros son los pulmones porque están rezando siempre, entonces le dan aire, oxígeno, pero cada uno es un puntito dentro del cuerpo de Jesús. Y puesto que yo, por la comunión, me uno a Jesús, que es la cabeza, me estoy uniendo también a todo el resto de los puntitos del cuerpo, a todo el resto de los miembros del cuerpo. El cuerpo místico es otro modo de llamar a la comunión de los santos. ¿La comunión de los santos qué es? Esto, justamente, que porque estamos unidos a Jesús, todos estamos también unidos entre nosotros. Es decir, que lo que hace una parte del cuerpo hace bien, le ayuda a los demás. Y si me duele el dedo, porque a veces me pasa que voy caminando descalzo a la noche para ir al baño y me golpeo el dedito chiquito del pie y estoy agarrándome la pata porque me golpeé el dedo chiquito contra el mueble que tengo ahí al costado. Y claro, cuando te duele el dedo chiquito del pie, te duele todo el cuerpo. Porque uno está, pero así, agarra la cabeza, los ojos se cierran, se aprieta las cejas, muerde los dientes. ¿Por qué? Porque una parte del cuerpo duele todo. Porque está unido, todo el cuerpo está unido. Así pasa pues lo mismo en el cuerpo místico. Si alguna parte comete un pecado, le hace un daño a todo el resto. Y si hace un acto bueno de virtud, aunque sea totalmente escondido, le ayuda a todo el resto. El organismo, si todo el organismo está saludable, uno está más contento, más fácil, más alegre. Si hay algo que me duele, ya está uno medio decaído, deprimido, aburrido, de mal humor, que no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque hay algo que duele. Bueno, eso es algo que tienen que saber. No existen, por eso los pecados, incluso los más escondidos, hacen daño. Por eso no existen mentiras piadosas. ¿Por qué? Porque hacen daño. Son un pecado y están haciendo un daño no solo a mí como persona, al cuerpo místico de nuestro Señor, a la iglesia. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante saberlo, realmente. Por eso uno puede pensar
que en la comunión que uno hace, por ejemplo, no solo se está uniendo a los que están vivos en este momento, sino que me estoy uniendo a todos los santos. O algún familiar que haya muerto, que uno sabe que murió bien, pues ese familiar yo me estoy uniendo en la comunión, estoy de alguna manera comulgando no solo a Jesús vivo en la hostia, sino de alguna manera también estoy comulgando a ese familiar que tengo en el cielo o en el purgatorio, porque el cuerpo místico de Jesús no son solo los que estamos aquí luchando, también son las almas que están en el purgatorio, también son los ángeles del cielo, también son los santos. Entonces, con la comunión yo me uno a todos ellos y disfruto también de los beneficios de ellos, de la santidad de ellos, me hace bien a mí. Me hace bien a mí. Bueno, ese es el primer efecto más importante de todos, la transformación en Jesús, entrar a formar parte del cuerpo místico. Bueno, y también aumenta la gracia santificante, como todo sacramento. Recuerden que los sacramentos siempre producen un aumento de la gracia santificante y un aumento del fervor de la caridad. Dice Santo Tomás cuando explica justamente que la Eucaristía se da como alimento y que la función del alimento es recuperar las fuerzas que uno va perdiendo por el calor, por el movimiento, por el ejercicio, por el trabajo. Bueno, de la misma manera, la función de la Eucaristía, de comulgar, de comer a Jesús, es para reparar el enfriamiento de la caridad. Cuando uno se da cuenta que se enfría, pues tiene que acercarse a comulgar. La comunión no está dada para los que son fervorosos, está dada para hacer a las almas fervorosas. No se da a los santos, se da para que se hagan santos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, aumenta la gracia santificante y la caridad. Y también, como medicina, podríamos decir así, la Eucaristía como alimento aumenta la gracia santificante y la caridad. Y como medicina debilita las malas inclinaciones, como las enfermedades que tiene nuestro cuerpo. No hablo de los pecados, sino las malas inclinaciones, las cosas que nos llevan a cometer pecado. Yo tengo una tendencia, pónganle, a ser perezoso. Entonces me cuesta muchísimo levantarme a la mañana. Pero hace mucho que no me levanto. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de la tendencia que tengo. Esto ayuda a debilitar, la comunión como medicina ayuda a debilitar esas malas inclinaciones. O tengo una tendencia a la gula y me como todo, y cada vez que aparece un pedazo de torta de chocolate y caigo porque la torta de chocolate me puede. Bueno, esto ayuda a debilitar esas malas inclinaciones. Y así con todo, con todas las cosas, con la concupiscencia. Debilita el ardor de la concupiscencia, lo baja varios grados. No lo elimina, pero lo hace más controlable, más fácilmente vencible. Y también cuarto efecto de la Sagrada Comunión, puesto que lo que recibimos es a Jesús mismo, a Dios mismo, pues estamos recibiendo un pedacito del cielo. No porque Jesús, de hecho, es el cielo, estamos recibiendo el cielo completo. ¿Por qué digo un pedacito? Y porque la comunión dura 10 minutos. Hasta que la apariencia de pan se disuelve, se digiere como comida normal. En ese momento Jesús deja de estar presente sacramentalmente dentro mío. Entonces, pues, recibo un pedacito, recibo todo el cielo por un tiempito, digamos así. Lo pongo como un pedacito porque es más sencillo de entender. Recibo un pedacito del cielo, eso es inmenso. La única diferencia entre el cielo y la comunión es que en el cielo voy a ver, voy a entender lo que estoy recibiendo. Acá, cuando recibo la comunión, lo creo, porque no lo veo. A veces ni siquiera siento nada, a veces hasta siento aburrimiento, siento distracciones. Bueno, pero eso, no se preocupen, eso no es el pecado. Ahí lo que importa es creer. Yo creo, con un acto de mi inteligencia y de mi voluntad, yo creo que estoy recibiendo al cielo, y eso me tiene que consolar muchísimo. Y por otro lado, estoy recibiendo una promesa de ir al cielo. Jesús lo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna, va a vivir eternamente. Es decir, va a ir al cielo. El que come mi carne va a ir al cielo. Jesús me lo prometió. Y es como, ¿alguna vez han visto las muestras gratis?
Oiga, le doy una muestra gratis para que se vaya probando ya. Sí, es una muestra gratis que me promete el cielo. Que me promete el cielo. Mire, para que vea lo que va a recibir. Es un pedacito, un detalle. Bueno, son hermosos. Cualquiera de estos efectos uno los puede meditar en una comunión. Cuando uno está comulgando, puede agradecerle a nuestro Señor el aumento de la gracia santificante. Recuperar ese fervor de la caridad, se lo podemos agradecer y se lo podemos pedir también. Podemos pedirle también que debilite nuestras malas inclinaciones, especial las que nos han zarandeado y sacudido en estos días. Pues se lo podemos pedir, eso con toda confianza. O podemos meditar que nos estamos uniendo al cuerpo místico, que nos estamos transformando en Jesús. Podemos meditar esas cosas, son hermosas para rezar y para alimentar nuestra vida espiritual. A mí me gusta meditar mucho en el cielo. Realmente la comunión es el cielo, es el cielo. Yo pienso que me uno a Jesús y que ya estoy entrando en el cielo. Yo ya sé que si Dios se me entrega en la Sagrada Comunión, ¿qué otra cosa le falta hacer? Nada, nada. Ya está todo. Bueno, un detalle más. ¿Cuándo es obligatorio comulgar? Obligatorio quiere decir que si no lo hago, cometo un pecado mortal. O al menos si no intento hacerlo. ¿Cuándo es obligatorio comulgar? 2 veces. Durante el tiempo pascual cada año y cuando esté en peligro de muerte, tengo la obligación de pedirle a un sacerdote que me lleve la comunión. Puede pasar que el sacerdote no pueda llevar la comunión, entonces no cometo ningún pecado, porque no hay ningún sacerdote. Bueno, yo hice lo posible y ya está, ya ahí no cometí ningún pecado. Entonces ahí hago una comunión de deseo, etc. ¿Sí? Bueno, tiempo pascual. ¿Qué es el tiempo pascual? No es, a veces se dice comunión por Pascua de Resurrección. Es obligatorio comulgar una vez al año por Pascua de Resurrección. Pascua no es solo el día del domingo de Pascua, es todo el tiempo pascual. Es decir, toda la cuaresma que empieza con el miércoles de ceniza y termina pues el domingo de resurrección, 40 días antes de Pascua, y todo el tiempo pascual de felicidad, de alegría, de Pascua, que viene después del domingo de Pascua hasta el domingo siguiente a Pentecostés. Es muy fácil, ¿no? Viernes Santo nuestro Señor muere, domingo de resurrección nuestro Señor resucita y se queda otros 40 días con los apóstoles. Después de esos 40 días Jesús sube al cielo. Después de 10 días, es decir 50 días después de Pascua, Jesús envía al Espíritu Santo y el Padre también, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles. Eso es Pentecostés. Y lo festejamos 50 días después de Pascua. La semana siguiente, domingo de la Trinidad, todavía entra dentro del tiempo pascual. Resumiendo, tenemos 40 días antes, que es toda la cuaresma. 40 días después hasta la Ascensión. 10 días hasta Pentecostés y una semana más hasta el domingo de la Trinidad. Tenemos prácticamente 100 días, más o menos, 100 días para recibir la comunión al año. Si de repente no pude ir el día de Pascua porque fue realmente imposible, porque estaba en otra ciudad o porque estaba enfermo o por lo que sea, tranquilos. Cumplen con la comunión si comulgan una sola vez desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de la Santísima Trinidad. Ya digo, 40 días antes de Pascua, 57 días después de Pascua, para que tengan una idea. Y en peligro de muerte es obligatorio comulgar, y ahí se da la comunión de una manera especial que se llama viático. ¿Por qué se llama viático? Así como la mamá le da la vianda a los niños para comer durante el camino, esa es la palabra vianda, es llevando en el camino para comer. Bueno, de la misma manera, el viático es el alimento para el camino. ¿Y cuál es ese camino? Es el camino del que va a morir, del que va a recorrer el camino entre la muerte de esta vida terrena y la vida de la vida eterna. Es el alimento para ese camino, para prepararlos especialmente a ese tránsito de esta vida a la otra. ¿Sí? Bueno, ya les digo, mediten realmente esto. Esto es importante que lo aprendan, porque si no se comulga, ni siquiera una vez dentro del tiempo pascual, se comete un pecado mortal. La iglesia no significa que nos ordene, bueno, entonces hay que comulgar solo una vez al año. No.
La iglesia solo nos obliga bajo pecado grave, nos pide por favor al menos comulguen en tiempo pascual. Y les doy un tiempo grande para que comulguen. Pero comulguen lo más seguido que puedan. Se los pido por favor. No los obligo, pero se los pido por favor. Y lo mismo, la confesión. La confesión es más amplia incluso porque hay que confesarse por obligación. Esto es un mandamiento de la iglesia, recuerden. Obligación de comulgar, obligación de confesarse. Son mandamientos de la iglesia. La obligación de confesarse es una vez al año, cuando quieran, pero una vez al año. Esa es la obligación. Por supuesto que la iglesia aconseja y pide, por favor, confiésese más seguido, confesión frecuente, confesión frecuente. De rodillas se lo pido si caen en un pecado grave, confesión frecuente. Sí, sí, sí. Pero significa que aunque no tenga ningún pecado, estoy obligado a confesarme una vez al año. Y si no me confieso al menos una vez al año, cometo un pecado mortal. ¿Sí? Por eso son importantísimas estas cosas, saberlas. Porque es lo que me obliga a la iglesia y no quiero cometer pecados por tonto. Y lo mismo, las fiestas de precepto, sépanselas. Es impresionante la ignorancia que hay de las fiestas de precepto. ¿Cuáles son obligatorias? Es decir, ¿cuáles? Si falto, cometo un pecado mortal. Y se lo repito, lo he repetido varias veces, son 3 en Colombia. 3. 8 de diciembre, es decir, Día de la Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, Día de Navidad. Y 1 de enero, octava de Navidad o fiesta de la circuncisión de nuestro Señor. Bueno, apréndanse esas cosas porque son muy importantes. Y estas pues ya las pueden meditar y también apréndanlas porque son importantísimas para el examen también. Que Dios me los bendiga, pórtense bien y recen por todos nosotros.